Muchas gracias, señor presidente. Señores del Gobierno, señor ministro de Interior, ¿qué medidas van a tomar para proteger a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ejercen sus funciones en Cataluña? Llevamos décadas viendo los españoles cómo el terrorismo callejero, la kale borroka, la delincuencia organizada, desde la propia institución de la Generalidad, cuando no de sus órganos y asociaciones satélite, campa a sus anchas. Bien sea el separatismo, como RC, bien sean la extrema izquierda, como Podemos, bien sean los antisistema o los ocupas. Odio, violencia y daños a raudales, auténticos profesionales del delito en las calles. ¿Contra quién? Contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, contra las instituciones del Estado, comenzando por la corona, por la bandera que nos representa a todos, por los ministerios, por el Gobierno de la Nación, por los funcionarios, por todo lo que representa al Estado y a la Nación en Cataluña. Y también, señor ministro, también contra aquellos partidos que nos enfrentamos al separatismo, que les llevamos a los tribunales y que defendemos la libertad, la soberanía nacional y la unidad de la nación en Cataluña. Pues esos son hoy, lamentablemente, socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Todos ellos, los del odio, los de la violencia y los del ataque permanente a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto se incrementó notablemente con el golpe de Estado del 1 de octubre del 2017 y el acoso llegó a tal nivel que incluso rodearon y acosaron los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de la Policía Nacional. Se atacó el Palau de la Música, se atacó al Parlamento de Cataluña, se atacó directamente a la Bolsa de Barcelona, a la comisaría y a la dirección de la Policía Nacional en Vía Laietana, al aeropuerto del Prat, las líneas de comunicación del AVE, las autopistas. Se quemaron contenedores, mobiliario urbano, se destrozaron vehículos, se destrozaron calles, se agredieron agentes. Esto ya no es noticia. Durante décadas lo tenemos que soportar todos los españoles y especialmente aquellos que viven en Cataluña y que no aceptan ponerse bajo la bota del separatismo y de la extrema izquierda. En ocasiones, más de 6.000 manifestantes y daños que han superado el 1.000.000 de euros. Y todo ello, señor ministro, bajo el supuesto amparo del derecho de la libertad de expresión, de manifestación y de ese supuesto derecho de autodeterminación. Eso es lo que les da carta blanca, carta de naturaleza para hacer lo que les dé la gana, con la libertad, con el Estado de Derecho y con el orden. Señor ministro, y ante esto nuestros agentes, como han denunciado hasta la saciedad las asociaciones y los sindicatos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reclaman medios, porque no tienen efectivos suficientes. Y no me cuente que este Gobierno ha aumentado las convocatorias de oposiciones para el ingreso en plazas públicas. Ya lo sabemos, comparado con lo que hizo el Partido Popular, hasta casi habría que felicitarles. Pero el problema es en Cataluña. El problema es en Cataluña, donde los efectivos de la UIP, de la UPR, de los GRS, de los servicios de información, cada vez están más menguados. No tienen el material antidisturbio adecuado, está envejecido, los vehículos no son los adecuados. No se les permite, que esto es lo más grave, cuando llegan los momentos en que tienen que actuar, poder utilizar ese material antidisturbio. Tenemos camiones que lanzan agua, que cuando hay grandes manifestaciones no se les autoriza ir a apoyar a los agentes que están a pie de calle. Sin apoyo de cobertura legal, porque no la tienen, sin las instrucciones adecuadas. Nuestros agentes se quejan
de que no tienen respaldo institucional, de que sus acciones siempre son cuestionadas y nunca sale el Gobierno a defenderles y a decirles que están cumpliendo con su deber. Y eso está teniendo una consecuencia muy grave para el Estado de Derecho y para la seguridad. Fíjese, usted lo conoce, más de 800 traslados en lo que va de año, solicitudes de traslados de agentes que ya no quieren servir en Cataluña. Y de ellos, por ejemplo, en Policía Nacional, un 25% de la escala básica y un 50% de suboficiales y oficiales. Y por si algo faltase a estos agentes, no solo no tienen el número de efectivos suficientes, no tienen los medios necesarios, sino que ni siquiera tienen una retribución justa, porque una subida salarial no es una equiparación salarial justa y real como se merecen, por lo menos en equivalencia, a los Mossos d'Esquadra. Nosotros hemos instado al Gobierno con diferentes iniciativas para que Cataluña sea declarada zona de especial singularidad, como lo fue el País Vasco desde el año 1980, y eso les dé una retribución y un complemento de especial singularidad que les permita compensar en cierta medida la peligrosidad y la penosidad de trabajar en un lugar tan difícil y tan conflictivo. Pero el acoso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no solo es a sus agentes, sino que llega, como están denunciando, a sus propios familiares, a los negocios familiares. Incluso estos miserables, disfrazados de profesores, atacan y acosan a los hijos de los agentes en las escuelas. Sienten nuestros agentes que existe deslealtad institucional. Ellos cumplen con su deber y el Estado se lava las manos, probablemente porque este Gobierno no va a defender de quienes son, no les va a defender de quienes son sus socios parlamentarios y que necesitan su apoyo para continuar sentados en el banco azul, sentados cuando están sentados, porque la mayoría de las veces están los sillones vacíos. Esta deslealtad institucional, señor ministro, este desamparo, es lo que lleva a los agentes a reclamar esa zona de especial singularidad. Pero fíjese a qué situación hemos llegado. Ni siquiera después de ese comportamiento profesional y heroico que hicieron los agentes en plena pandemia, una gran labor humanitaria, social, profesional, tuvieron que sufrir el agravio comparativo de estos miserables de la Generalidad que les dejaron atrás en las vacunas. Y fíjense lo que llegó a ocurrir. Ni siquiera aquellos agentes que querían voluntariamente vacunarse pudieron hacerlo. Tuvo que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 24 de marzo, donde la situación era la siguiente. Mossos d'Esquadra que estaban vacunados, 77%. Policía local, 69%. Guardia Urbana, 77,9%. ¿Cuántos había vacunados de Policía Nacional en esa fecha? 3,6% de sus agentes. Y de Guardia Civil, 2,8%. O sea, ni siquiera defenderles en la protección de su salud cuando estaban dándolo todo en esta pandemia. O ni siquiera ejercer los mecanismos que tiene el Gobierno. Por ejemplo, cuando son pisoteadas o usurpadas las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, ejerciendo el Gobierno los recursos de conflicto de competencias frente a la Generalidad. Y sabe que me estoy refiriendo a la unidad de Policía Marítima de los Mossos d'Esquadra, cuando desde el año 1991 y en cumplimiento a una competencia exclusiva del 149.1 de la Constitución, se creó para la protección de las aguas territoriales de España la Guardia Civil del Mar. Y resulta que los Mossos d'Esquadra crearon su Policía Marítima en clara usurpación de funciones, tanto para el control de la pesca, como del comercio, como del narcotráfico, como la cuestión marítima deportiva. Y habían creado también una unidad acuática para hacer competencia también y usurpación de funciones a los GEAs de la Guardia Civil. La realidad la conoce usted, señor ministro. No sé si se la están soplando ahora, pero yo se lo voy a decir. La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, que es ese órgano en el que está el Ministerio del Interior, como usted sabe, está el Consejo General del Poder Judicial y están aquellas consejerías de Interior de las comunidades autónomas que tienen competencia. En el 2019 acordó
de acuerdo con las funciones establecidas en la Constitución, que la única que tenía competencias en política de policía marítima era la Guardia Civil. Y desde entonces, ni caso. Por tanto, y con eso voy terminando, señor ministro, ¿piensan ustedes tomar alguna medida eficaz? No discursos, no palabrería. Medidas eficaces para proteger a los agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de los funcionarios que cumplen con su deber, con lealtad a España, con profesionalidad, con sacrificio y encima sin medios, sin retribución, sin amparo legal. ¿Van ustedes a hacer algo por defender a los que nos defienden, por los que defienden la Constitución, por los que defienden la libertad, esas que se les llena siempre la boca, pero que algunos quieren pisotear, que algunos quieren terminar con ella? ¿Y sabe quiénes la protegen? Pues la protegen esos policías, esos guardias civiles, también los jueces, también los fiscales y también algunos en el ejercicio de nuestra función pública. Pero la realidad, señor ministro, es que este Gobierno ha dado la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña. Y si cree que lo que está diciendo este diputado en nombre de la tercera fuerza política de España es mentira o es una exageración, solo tiene que hacer una cosa: dese una vuelta por Cataluña, hable con los agentes, sin cámaras y sin fotógrafos, y que le cuenten lo que está pasando, que le cuenten lo que están viviendo. A lo mejor su Gobierno tendría un poco de sensibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, le niego la mayor. Sí son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros no hacemos una apropiación indebida, como usted ha dicho, y que bien conoce que eso es un delito, ni de la bandera de España ni de su himno, ni de las Fuerzas Armadas ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni del nombre de España ni de sus instituciones. No es un problema, señor ministro, que nosotros nos apropiemos de lo que no es nuestro, sino de que otros han abandonado lo que era suyo y nosotros lo defendemos en solitario. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo se atreve, señor ministro? ¿Cómo se atreve, sin que se le caiga la cara de vergüenza, de dirigirse a la tercera fuerza política de España, que representa más de 4 millones de momento, y decirle ese mantra que repiten ustedes hasta la saciedad, de que nosotros queremos una España pequeña, una España en la que solo quepan los que piensen como nosotros, una España en la que queremos, según ustedes, expulsar a todos? Usted sabe que eso es mentira, es justo al revés. Combatimos a quienes quieren echar del territorio español a quienes no piensan como ellos, a esos padres que quieren educar a sus hijos sin que les impongan la lengua catalana sin poder hablar en español, o en Galicia o en el País Vasco, a quienes tuvieron que salir huyendo del País Vasco porque no se les garantizaba su vida, a aquellos empresarios, miles de empresas que han tenido que abandonar Cataluña. Esos que son los socios suyos, esos son los que expulsan a todos los que no se someten a la bota. El problema, señor ministro, no es que nosotros, como ha dicho al inicio de su intervención, veamos una realidad distorsionada. Es que ustedes, con sus socios, en ese consenso socialdemócrata que algunos les han comprado, socialistas, comunistas, progres y acomplejados, lo que intentan es tapar esa parte de la realidad que saben que no les gusta, que entienden y que no les apoya. Usted me dice que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quieren que les dejemos en paz. Yo creo que lo que quieren es que tengan un ministro de Interior que les proteja, que les dé los medios suficientes, que se acuerde de ellos, que les escuche y que no les engañe, que no les venda como equiparación salarial lo que es una subida salarial insuficiente, que no les diga que tienen más efectivos cuando luego no les deja actuar, como pudimos ver en aquellas algaradas del golpe de Estado, donde estuvimos en hoteles a los que se tenía retenido a los GRS y a la UIP sin poder ir a ayudar a sus compañeros que quedaban en minoría ante las hordas en las calles de Barcelona o de Tarragona. Esa realidad que ustedes esconden y que tienen sus correas de transmisión mediáticas para que no se sepa la verdad. Por cierto, esto me trae a la memoria algo importante que ha ocurrido
en un pueblo de Murcia, en Torre Pacheco, qué pocos han hablado ustedes de lo que es un atentado terrorista yihadista. Qué poco han dicho que había un asesinato de una víctima y muchos heridos. ¿Cómo intentan camuflarlo? Eso sí, tienen ustedes una capacidad impresionante para elevar al máximo altavoz en cuanto les suena que puede haber habido un ataque homófobo. Y qué rápido callan cuando saben que era una denuncia falsa. Se les ve el plumero. No es que nosotros distorsionemos la realidad o que nos la inventemos. Es que estamos levantando los telones y las alfombras de la realidad que ustedes quieren ocultar en todos los terrenos. Porque mienten, porque engañan, porque ocultan lo que está ocurriendo en España. ¿Sabe lo que pasa, señor ministro? Que de muchos temas podrán ustedes utilizar su machacona propaganda durante un tiempo, pero cada día que pasa, menos españoles se creen sus mentiras, sus patrañas y sus manipulaciones. Y especialmente, créame, señor ministro, usted lo sabe, aunque desde esta tribuna va a decir 1000 veces lo contrario, a quien no engaña usted, ministro del Interior, es a ni un solo policía nacional ni a un guardia civil. Muchas gracias.